Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero hablar acerca de la situación actual que nosotros estamos enfrentando a nivel global. Un conflicto nuclear a gran escala entre los Estados Unidos y Rusia, en el que se emplearon 4.400 bombas de 100 kilotones cada una, equivalentes a miles de toneladas de dinamita, inyectaría a la estratosfera 150 millones de toneladas de aerosoles. Esto disminuiría la radiación solar y la temperatura del mar bajaría a unos 6.4 grados centígrados de forma directa. Fallecerían 770 millones de personas, tras las cuales muchas de ellas serían vaporizadas. Los supervivientes se enfrentarían a un invierno nuclear. Esta es información sacada del National Geographic. Pero si hubiera una guerra nuclear a nivel mundial, nubes altísimas transportarían el hollín y la ceniza de estos incendios a la atmósfera. El inmenso volumen del carbono se transformaría prácticamente el clima y protegería del calor, propiciaría temperaturas que cayeran unos 7 grados centígrados, o lo que es lo mismo, la temperatura que había durante la última glaciación, según dicen los científicos. La capa de ozono, que tanto nos ha costado recuperar, se vería totalmente devastada. La capa de humo podría acabar con el 75% de ella, propiciando que más radiación ultravioleta atraviese la atmósfera, causando problemas médicos graves y una gran epidemia, por no decir la otra palabra, de cáncer en la piel. Eso salió en el Business Insider. Ahora, se dice, y los teólogos hablan, explicando, el día de Jehová, que es un periodo de 7 años, que el día de la ira es de 7 años, que el tiempo de angustia para Jacob es de 7 años, que hay 7 años de tribulación, de angustia para Israel. Recuerden que Dios tiene, dicen ellos, 2 programas proféticos, y para esto ellos dicen uno para Israel y otro para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no está en la tierra mientras Israel sufre lo indecible. Ahora yo te voy a decir que los acontecimientos sucedidos en tiempo apocalíptico son resultado de una mala diplomacia entre las naciones más poderosas del planeta. El hambre por el poder y el control del mundo desata en diferentes puntos de la tierra focos bélicos de alta peligrosidad, como lo estamos viendo hoy. No es que Dios en su soberanía haya establecido que estos eventos destructivos sucedan, sino que más bien Dios, en su preconocimiento, reveló a sus siervos cuál iba a ser el comportamiento de los políticos más poderosos en el último sistema mundial en la historia y sus consecuencias. O sea, Dios permite que esos sucesos se desarrollen porque con las mismas acciones torpes los hombres estarán llevando el planeta hacia la propia autodestrucción. O sea, yo creo más bien que la ira de Dios se manifiesta cuando el Mesías rompe el 7º sello de la redención. El día de la ira ha llegado entonces, porque ese sello, en ese sello están encapsulados los juicios de Dios. Se anuncian las trompetas que se desarrollan rápidamente hasta convertirse en los juicios de las copas. Son solamente 7 juicios presentados en 2 perspectivas diferentes. Las trompetas son los juicios de la ira de Dios en estado intermedio de desarrollo y las copas en estado conclusivo. Significa que el día de la ira tarda 7 años, como dijo un pastor escatólogo pretribulacionista, que no menciono su nombre para no darle propaganda. No, no es así como él dice, no tarda 7 años. El día de la ira no tarda 7 años. ¿Por qué los gobernantes de la tierra, los ricos y los altos funcionarios declararon antes que se rompiera el 7º sello de la redención? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie, como dice Apocalipsis 6:17? Por las señales cósmicas, sencillamente, que ellos vieron un gran terremoto que hundió las islas, reconfiguró el mapa terrestre, el sol se puso negro como un saco de silicio por causa del hollín de los grandes incendios ocasionados por la guerra nuclear, la luna se volvió como sangre por fenómenos estratosféricos y las estrellas del cielo cayeron de acuerdo a Apocalipsis 6:13. Ellos supieron que lo que venía era peor, por eso lo declararon. Ahora, según algunos escatólogos pretribulacionistas, que son los que están pululando por ahí, dicen que no estamos al borde de la tercera guerra nuclear, que la tercera guerra mundial nuclear no va a ser una guerra entre Rusia y Estados Unidos, o entre China contra Estados Unidos, porque posiblemente Rusia y Estados Unidos no existan para cuando la verdadera tercera guerra mundial, que es la guerra de Armagedón, se dé. Y que China sí va a existir porque son los reyes del Oriente. Yo pregunto, ¿de dónde sacan esas barbaridades interpretativas? Es que no pueden ver que el mundo ya está alineado en 2 bandos. Estados Unidos, sus aliados en la OTAN,
y los países del BRIC enfrascados ya en una guerra económica del dólar contra el yuan y el yuan contra el dólar. Rusia contra Ucrania y la OTAN, como también Israel contra el bloque árabe e Irán. Y que Irán en esta alianza, ¿verdad?, está de la mano con Rusia, que es Gog. Todos se están ensamblando. No es la guerra de Magog. Oiga bien, el príncipe de Gog, príncipe de Magog. En Apocalipsis, Armagedón es primero, y con ello termina entonces la tribulación, empieza a los 1000 años, y 1000 años después, entonces aparece la guerra, que es conocida como Gog en Apocalipsis 27 y 8, usted puede leerlo. Oiga bien, si lo que viene, como dicen algunos, es la guerra de Magog, entonces los premileniaristas tienen razón, estamos en el milenio de 2000 años, pero Apocalipsis nos dice lo contrario. Primero es Armagedón y después es la guerra de Gog. Más bien, creo que Armagedón está en camino ya. Es en el Medio Oriente que se librará la última gran guerra, y la última batalla se librará en Israel. Los dos grandes bloques que mencioné terminarán midiendo fuerzas en la guerra de Armagedón en su intento por apoderarse de los recursos petroleros gasíferos del Medio Oriente. El BRICS apoyará la causa árabe, que va dirigida a la destrucción de Israel y Estados Unidos, y la OTAN estarán al lado de Israel en defensa de su principal aliado en el Medio Oriente, porque Israel es una pieza importante para Estados Unidos y la OTAN, con proyección para controlar los recursos del Medio Oriente. Y yo pregunto, ¿dónde está la capacidad de análisis de estos supuestos escatólogos evangélicos que dicen semejantes disparates, que se han hecho famosos a fuerza del paso del tiempo? Lo peor de todo es que miles de personas siguen sus teorías torpes y las andan repitiendo al mejor estilo de Mr. Perico. Todas estas teorías malembonadas surgen por la tradición del rapto pretribulacional. Ellos dicen, no estamos al borde de la tercera guerra mundial porque la iglesia no estará en la tierra cuando llegue ese momento. Ahora, yo pregunto, ¿hasta cuándo van a dejar de anestesiar espiritualmente a la congregación con ese mal cálculo profético que han abrazado? Desde ese terreno, ellos se aferran a un comportamiento de burla hacia todo aquel que no cree como ellos. Y no solo eso, se apertrechan en el terreno de la falsedad subjetiva para condenar al que no cree como ellos. ¿Están locos? ¿Qué les pasa? Dicen ellos que Dios tiene un programa inalterable y no se dan cuenta que ellos están queriendo alterar el programa profético de Dios con sus vaticinios. Cuando dicen que Dios tiene dos agendas proféticas, una para Israel y otra para la iglesia, están alterando en sus mentes, solamente en sus mentes, el plan profético de Dios. Existe un solo pueblo de Dios y los creyentes multinacionales en Yeshua han venido a ser parte del pueblo de Dios de Israel con derecho a tener ciudadanía en Jerusalén durante la era mesiánica que viene. En la versión de Reina Valera, que es la que normalmente se usa, usted puede leer los versículos que yo puedo citarle a continuación, que Pablo entendía bien. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, lejos estaban los que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No hay dos pueblos, y sí estamos al borde del precipicio de la tercera guerra mundial. Lo que se está gestando ahora mismo es simplemente parte del rompecabezas acomodándose, que va a desembocar exactamente en la guerra de Armagedón en Israel. Así es que es tiempo de ponernos a cuenta y dejar de escuchar a las plantas repetidoras de los teólogos norteamericanos, y que usted haga sus propios análisis. Hasta aquí llego, que el Señor les bendiga, hasta la próxima.